tendrás gran gozo y alegría. Y muchos... Buenas noches, pueblo de Sánchez. Damos gracias a nuestro Dios primeramente, luego a todos ustedes por estar en sintonía con Paloma FM y su programa La Sana Doctrina. Como siempre, su hermano y amigo Carlos García, trayendo la palabra de Dios tal como está escrita. Que Dios me lo siga bendiciendo a todos en el nombre de Jesús. En esta noche me siento más que contento por esta oportunidad la cual Dios me regala para así hablar de su grandeza. Que Dios siga bendiciendo a toda mi gente allá en los Haití, Yuna, La Lometa, El Catel, La Majagua y Chicharrón. Toda mi gente en Agua Buena, en Los Mangos, aquí en Sánchez. También Punta Gorda, Arroyo Higuero, Santa Capuza. La Lechuga, La Garita, Majagual, todo lo que es la provincia de Samaná, el país y el mundo. Que Dios siga derramando lluvia de bendiciones. En esta noche quiero saludar primeramente a mi esposa Reina, también a Petronila Valdés Calcaño, mi madre, también a mis hijos Carola, Lady y Frankie, a toda mi familia, también a cada hermano, cada amigo. Que Dios siga bendiciendo a doña Francisca ahí en el callejón de los Tres Corazones. Y también que Dios siga bendiciendo a mi hermano Blanco, ahí en la Sánchez. Blanco, su esposa y sus hijos, su padre y a toda su familia. Y a toda la comunidad por ahí en la Sánchez también, como los demás allá en el barrio Los Tres Corazones. Vamos inmediatamente a aprovechar el tiempo, mis queridos hermanos. Como siempre tenemos aquí alguien que ya es parte de este programa, que ya no ha sido la primera vez que ha venido a este programa. Ha estado en otras ocasiones por unas 2 o 3 veces. Y hoy lo tenemos aquí, nuestro hermano Hidalgo. Edwin Hidalgo. Edwin Hidalgo. Amén. Por eso, en esta noche vamos a seguir compartiendo la palabra. Un joven muy estudiador, muy talentoso y que sabe entender la Biblia tal como está escrita. Por eso lo tenemos por aquí, porque él cree en la palabra, él no trata de quitarle o ponerle. Lo mejor es, hermano Hidalgo, que usted es libre. Usted es una persona que no tiene compromiso con hombre y por eso puede predicar. Si estuviéramos con compromiso religioso, no pudiéramos estar aquí predicando libremente la palabra del Señor. Amén. Amén. Por eso vamos a dejar al hermano Hidalgo para que así salude a su pueblo y también lea la palabra, y así vamos a entrar a lo que es el tema que estamos enseñándole al pueblo con el propósito, no de hacerle daño a nadie, sino que la verdad llegue a su mente, a su corazón, a su vida, y que usted la guarde, porque la verdad es Cristo, y si Cristo está en usted, entonces el demonio de error, de confusión, de mentira, de tiniebla, sale inmediatamente de usted. Pero hay que meter la verdad para que la mentira salga. Amén. Dios Amén. te bendiga, mi hermano Hidalgo. Muchas gracias, hermano Carlos, por haberme permitido nuevamente venir a este lugar para así estar hablando lo que enseña la palabra de Dios. Dios bendiga mucho al pueblo de Sánchez, porque hay personas que todavía conocen la voz de Dios. Dice las Escrituras que el que es de Dios, su palabra oye. Amén. Pero el que no es de Dios, su palabra no escucha, porque no es de Él. Entonces, le damos gracias a Dios por habernos permitido nuevamente venir a este lugar para así estar enseñando lo que enseña la Sagrada Escritura. Y para estar empezando, vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestro pecado. De este modo nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando de lo que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aún ni nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien le está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Amén. Cuando usted termina ahí, siempre me recuerdo que Pablo, agradaba a los hombres. Era de una religión llamada el judaísmo. El judaísmo. Y es por eso que dice al final, si de todavía agradar a los hombres, no fuera siervo de Dios. Eso significa que lo que está en las religiones, con nombres personales, que no son bíblicos, son de una religión y no agradan a Dios. Pero aquí quiero saludar, veo a un enemigo de las palabras. Claro. Qué bueno que está en vivo. Sí. Veo que dice, están errados. Y todavía no ha escuchado lo que nosotros estamos diciendo. Él dijo antes de nosotros de empezar a leer la Biblia. Pero él tiene esa frase, Sí. estamos errados. Pero yo le he preguntado a él, le digo, si no públicamente tú no lo dices, te lo voy a denunciar. Pero aquí yo quiero a este joven, yo lo quiero muchísimo porque Claro, hay que amarlo, él es muy celoso con su religión, igual que Saulo. Y Jesucristo decía, sin causa me aborrecieron. Entonces Saulo era muy celoso con su religión, hasta porque perseguía a los cristianos, lo mataban, y después la misma religión dice que Pablo era un palabrero. Sí. Que de a dónde trajo esta palabra, porque todos los atenienses y toda la gente se interesaba en escuchar a Pablo, entonces lo seguían y acusaron a Pablo para meterlo preso o castigarlo, pero Pablo se defendió. Pero aquí este joven, yo quiero decirle al pueblo que por ahí anda un grupo de jóvenes como este muchacho, y le voy a dar un consejo a él. Es un muchachito que lamentablemente le ha enseñado mal. Que a mí me gustaría que él me invite donde su pastor o su pastora, porque él ama tener pastora, no pastor. Se diga el nombre para que sepan los oyentes. Es Amimelé Liz Medina. Okay. Es un joven que yo le llamo mentirosos, porque conmigo mintió. Aquí yo choqué una vez, no que choqué personalmente, sino con doctrina, con alguien en Sánchez. Y él me dijo a mí, hermano Hidalgo, allí en la Libertad, y que me desmientas, y yo estoy hablando mentira, que hay bastantes testigos cuando él lo dijo. Y me dijo, Carlos, me dice el Señor a mí, yo como tenía el título de profeta aquella vez. Y por mi causa se lo tuvo que cambiar. Ahora se llama evangelista. No sé por qué. ¿Cuántos dones? Si uno mismo se pone el título. Entonces este niño me dice a mí, Carlos, el Señor me mostró que tú no llegas a diciembre este año si tú no te vas de Paloma FM. ¿Cómo va a ser? Tú chocaste con una roca. Hubo un pastor aquí que pasamos palabra de doctrina sobre lo que es, si el pastor debe ser político o no. Okay. Y él me dijo a mí que yo choqué con una roca y que yo no iba a llegar a diciembre y que el año no se iba y era como en mayo. Y yo le dije a él, si el Dios tuyo te dijo eso. Él dijo que Dios le dijo, cuidado si fue que lo oyó algo por ahí. Bueno, pero... Y quiere involucrar a Dios en eso. Ajá, entonces, este joven me dice a mí que yo no duraba. Digo, bueno, si tu Dios puede más que el mío, pero vamos a esperar. Y pasó diciembre y llegó enero. Yo no le di mente a eso. Un día estoy en el mismo colmado de Bimba, ahí, el hijo de Batatero. Sí.
y me llega, me dice, ahora sí, el Señor me mostró en sueño, no sé qué, como no sé en qué se lo demostró Dios, que yo no iba, porque yo predicar lo que predico, mucha gente esperan que yo desaparezca rápido. Y yo me imagino la profecía que se han dicho de mí, de que el diablo me va a matar, de que el diablo y que yo no voy a durar mucho, y yo me imagino por ahí en muchas religiones profetizando contra de mí, porque yo estoy en contra de los pastores, porque yo estoy en contra de Dios, porque yo soy un falso profeta, porque yo soy un loco. Hay un hermano por ahí, un amigo, que siempre le dice a los demás, ¿qué usted cree del Carlos? Y ellos dicen, Carlos es un loco. Bueno, gloria a Dios, me gusta la palabra loco, porque así me parezco a Jesús, a los apóstoles que le llamaban loco. Y la misma palabra dice que para los del mundo, el evangelio, ¿qué es lo que es? Locura. Locura. Entonces este joven, entonces yo le dije, mira, faltan muchos meses. Si yo no me voy este año de la emisora, públicamente te voy a denunciar si tú no te quites el nombre de profeta. Ya quedaste como mentiroso. Y la segunda vez. Y quiero que lo desmienta ahí si estoy hablando mentira. Y Dios lo sabe. Pero invítelo para acá, que venga para acá. Cuando mañana, llegó el año, ahora mismo que venga. que pasó el año, lo vi en la calle, digo, no, en las redes, quiero que te quite el nombre de profeta. Si no, te lo voy a decir en la radio. Y como él siempre está en contra del mensaje que se da en la sana doctrina, y que Carlos y este joven también dan, y siempre dice que estamos errados, es que él no conoce la palabra. Él simplemente cree en sus pastores, en su religión, y es muy celoso con su religión. Porque yo le he preguntado en qué estoy errado. Él no sabe lo que está diciendo. No sabe defender ni su propia fe. Ni su propia fe, no sabe ni siquiera defender su sabe. religión. Porque cuando, en la hora en punto que usted pase, por donde hagan, vamos a poner de 2 personas en adelante, y usted pase como que si no hay nadie ahí y no salude a nadie, y no le dé la bendición a ninguno, inmediatamente ya usted está pecando. Pero tú sabes quién tiene la culpa de eso, los pastores, que tienen una vez de predicadores en la calle, sin primero doctrinar. La Biblia dice, claro, vaya y hagan discípulos. Sí, Exactamente. Pero hoy no se hace discípulo, hermano. no. No, hoy lo que quieren es tener un grupo de personas que diezmen y ofrenden y aporten dinero, pero no hay un maestro que enseñe Exacto. el evangelio de Cristo. Ahora es que no pueden, hermano, aunque quieran, tienen que enseñar la doctrina, las normas, los estatutos que tiene su concilio. Exacto. Pero cuando tú lo enfrentas con el evangelio de Cristo, tú estás errado. Es el espíritu de los escribas. Acuérdese de un relato que dice el libro de los Hechos, capítulo 15. Cuando algunos judíos salieron sin la autorización de los apóstoles, inquietando a los gentiles, de que si no se circuncidan y no guardan la ley no podrán ser salvos. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron un pequeño debate con ellos y se propusieron a tratar ese asunto en el concilio de Jerusalén. Ahí comenzaron a hablar algunos judíos fariseos diciendo que si no se circuncidaban o guardaban la ley de Moisés no podían ser salvos. Entonces, ahí Pedro tuvo, o sea, hubo un altercado ahí, hubo un debate entre los apóstoles y los líderes, o sea, acerca de ese asunto. Y al final tuvieron un acuerdo. Se enviaron una carta para que los gentiles obedecieran las siguientes órdenes de parte de los apóstoles, y dice que le pareció bien al Espíritu Santo eso. No hay ponerle más calla que esta, atenerse de la fornicación, atenerse de los abogados de abogados de animales, etcétera. Pero el punto es de que hubieron algunos judíos que salieron sin la autorización de los apóstoles. ¿Por qué? Porque eran personas que no estaban capacitados para enseñar el evangelio. Así hay personas hoy en día que no son capacitados, que la Biblia le llama a esos tipos de personas neófitos. Amén. O indoto. Usted había mencionado ayer que la carta del apóstol Pablo para algunos son difíciles de entender, lo cual los indotos, un indoto es aquel que no tiene un doctorado sobre eso, sí. O sea que no está capacitado por un maestro. Entonces cuando usted lo ve por la calle anunciando otro evangelio, por eso el apóstol Pablo dice que el que anuncia otro evangelio sea anatema. ¿Por qué? Porque ese no es el evangelio de Cristo. Y es tan tal que hasta para ser obispo la persona tiene que ser un hombre que tenga el don de convencimiento, claro, de convencer a los que contradicen. Amén. Entonces, yo
este joven es una vergüenza para su religión. Es una vergüenza porque si yo, y no te creas que yo doy para visitarlo en un estudio, yo he investido qué día tienen un estudio en su religión y me la acerco allá. Y voy, porque yo soy amigo de todo el mundo. Y esto es bíblico. Pablo se metía a la sinagoga. Y Jesús también se metía. Y se metía y discutía con los etorcos, con los maestros de la ley. Entonces, este joven, en todo lo que uno comparte, él tiene el espíritu como que Pablo mienta a fulano y fulano, que siempre están contradiciendo el evangelio de Cristo. Entonces, esa gente hay que mencionarlo. Y no sé cómo hay pastores que llevan gente así a predicar, que yo lo veo por la radio, en un púlpito por ahí, o sea, por las redes, en un púlpito, predicando. Yo me pregunto, ¿qué es lo que están enseñando? Porque donde hay personas que conozcan el evangelio, deben saber que una persona así no tiene la capacidad de enseñar. Porque yo digo, hermano Hidalgo, que dentro de la congregación de cristianos no se debe predicar. Jesucristo nos mandó a predicar ¿a dónde? A los que no conocen a Dios. Al mundo. Sí, Vaya y predique el evangelio a toda criatura. El Y que luego, creyere y fuera bautizado será salvo. y luego enséñeles. A ser discípulo, esa es la palabra. Y a ser discípulo. Es lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Pero como usted dice, ya no se está haciendo discípulo. No, porque Ya las es- religiones nunca han hecho discípulos. Es muy raro el cristiano que pase por donde haya un grupo, vamos a poner, de no creyentes, que saluden o que le dediquen 2 minutos. Óigame 2 minutos, muchachones, y le digan la palabra. Porque muchas veces esa gente no han leído la Biblia nunca. Y eso se vería bien, que en tal sitio dice esto y esto de la Biblia, y eso le da curiosidad. Déjame ver si es verdad, yo quiero chequear la Biblia, a ver. Y por ahí empieza, y cuando venía a ver, nadie sabe. Ese mismo joven, yo le he hecho un par de preguntas delante de la gente. Y tiene hasta miedo de abrir la Biblia que carga, porque siempre carga una Biblia. Sí, sí, sí. Pero él tiene miedo, digo, léelo. No, léelo. A ver qué te va a decir tu propia Biblia. Entonces, es lamentable. Y esta gente de uno tiene que denunciarlos. Claro, sí mismo. Hay que denunciarlos. ¿Por qué? Porque andan por ahí llevando un evangelio diferente. O sea, sí. La Biblia dice, pervirtiendo el evangelio de Cristo, porque andan como cristianos. Sí. Andan como cristianos. Y ¿Y una qué? de las cosas que él más defiende es una cosa antibíblica. Y que no es la primera vez que pasa eso. En los tiempos del apóstol Pablo, se levantaron judíos pervirtiendo el evangelio. ¿Y sabe cómo el apóstol Pablo lo llamaba? Falso hermano. Es que son falsos hermanos, es que no son hermanos. Porque que no es con Dios contra Dios es. Entonces, ¿qué pasa? Él, oye de los temas que él defiende, el diezmo. Pero yo lo invito aquí. Me dijo, no, varón, yo voy si usted no va. Digo, no, que yo no te voy a llevar. Que ahí defiende el diezmo, el Sí, hermano. sí. Yo no te voy a dejar ir a mi programa si yo no estoy. Porque No. tú sabes que tú lo que vas es a llevar contrariedad de lo que allí se predica, que es la sana doctrina. O sea, Pero va a ir conmigo, que no viene. no, porque eso no es nada un debate, porque eso es lo que va a dar su punto de vista y tú vas a dar el tuyo. Exacto. Eso no es nada malo. No, a él no lo dejan, varón. Ese muchacho, ellos mismos saben que no está preparado para un debate. Pero, Mire, yo una vez... Él tiene que estar preparado porque él da muy buenos mensajes y predica muy bien. el que sabe del evangelio tiene que Él da saber el buenos evangelio. mensajes para que no conoce el Sí, Evangelio claro, de Cristo. sí, claro. Sí. Él da lo que el oído quiere oír, prosperidad, bendiciones Exacto. y todo eso, pero no le enseña la verdad bíblica, el Evangelio de Cristo a la persona. ¿Por qué? Porque que tiene la verdad no tiene miedo de hablar, de ser enfrentado. A mí me gusta lo de Jesús. Jesús siempre habló por la palabra. Exacto. Cuando los escribas fariseos lo querían poner a él como mentiroso, como errado, varón, Jesús una vez se cogió un tiempo para hablar. Y quiero que usted me lea eso, hermano. Juan capítulo 10. Desde el capítulo 9, este señor hace una obra bastante buena y los religiosos se levantan contra él.
sana a un ciego, y se levantaron los religiosos contra Jesús. Entonces Jesús ahí comienza a hablar de ellos y de él. Léalo, varón. Yo quiero que usted me lo vaya detallando. O vamos a tratar ese tema ahora. Juan capítulo 10, versículo 1, dice así: de cierto les digo, que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca afuera a todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él porque no conocen la voz del extraño. Jesús le dijo esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Entonces Jesús le habló de nuevo: de cierto le digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sigo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor y quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también me es necesario traer y oirá mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí Jesús tiene que enfrentarse contra los religiosos y decirle: yo soy el buen pastor. El buen pastor entra por la puerta de adelante. Exacto. El falso entra por detrás. Y ahí comienza a hablar de él. Que hay un chin ahí que lo han desviado. El versículo 10. El versículo 10 está hablando de los pastores de aquel entonces, que eran ladrones y salteadores. En el versículo 8 dice: no él, hablando en plural, los que vinieron antes de mí ladrones son y salteadores, pero no lo escucharon mis ovejas. En el 10 dice: el ladrón no viene, sino, no como dice por ahí, que el diablo vino a matar, robar y destruir. Lo mal interpretado eso también. Mal interpretado porque está hablando del diablo, de los pastores. Ahora, lo dice en el 12 también. ¿Cuáles son esas clases de pastores? Sí, el asalariado. El asalariado, varón. A mí que nadie me diga que si su pastor es asalariado, él lo ama. Porque entonces la Biblia no se equivoca. Dice que el asalariado no ama a la oveja. Y más, y vemos que Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro me ama, apacienta mis ovejas. Entonces por allá dicen uno que veneran el sacerdote y la religión y el templo, dice: en el nombre de Belzebú es que sana. Porque oye, busca el papá del joven, el papá del joven, para probar si es verdad que nació ciego. Y el papá, como tiene miedo, porque hay mucha gente que sabe la verdad, pero tiene miedo. Y esto no es para cobardes, esto es para valientes. Porque solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Entonces, dijo: pregúntele a él, ella es mayor de edad. Entonces le preguntaron a él: yo no sé, yo lo que sé es que no veía y veo. Entonces de último dice: no, en el nombre de Belzebú, ya como tú no tuvieron éxito con el papá y con el joven, de cómo acusar al maestro, entonces vienen, no, en el nombre de Belzebú. Entonces dicen otros que estaban de aquel lado, apoyando la religión, dicen: no, pero espérate,
En el nombre de Belcebú no se puede hacer esos milagros. Este no fue en el nombre de Belcebú. Sí. Y otra cosa también que estuvimos hablando, Carlos. Cuando Jesucristo dice, el mundo me aborrece, está hablando de esos mismos líderes, porque Jesucristo cuando hablaba era con estos tipos de personas, que cuando Jesucristo enseñaba lo que decía la ley y los profetas acerca de los judíos o los fariseos ven en contra de Jesús, diciendo que tú estás enseñando potestad de Moisés, que tú quebrantas la ley, etcétera. ¿Y sabe lo que Jesucristo le dijo a los fariseos? Le dijo, escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna y ella da testimonio de mí. Entonces, ¿qué nosotros estamos diciendo? Nosotros estamos revelando el testimonio de Jesús, y por el testimonio de Jesús hay gente que se van en contra de nosotros. No, porque ya es bíblico. Incluso, ¿qué usted acabó de leer en Gálatas? Que los que predican un evangelio diferente son anatemas. Entonces, este joven predica el evangelio de las pastoras, mujeres pastoras. ¿Tiene un evangelio diferente, sí o no, hermano? Porque yo le pregunto en el evangelio de Cristo, donde hay un orden que la mujer debe ser pastora. Ahora yo digo y demuestro que hay un orden para los hombres pastorear. Exacto. Y las escrituras dicen que es una orden de Dios, no es una orden del apóstol Pablo, porque esa ley ya estaba, porque hay gente que creen que fue el apóstol Pablo que puso esa ley. No, el apóstol Pablo dice como la ley dice, y esa ley viene desde Génesis. Se fue desde Génesis. Algunos dicen, no, porque Pablo lo que era machista. Óyeme. Sí, eso es una ofensa contra Dios. No eso. fue Pablo. Tú sabes que yo estaba en un estudio donde dice la mujer someteos a vuestro marido, y las hermanitas se ponen... Pero entonces cuando dice marido, ama a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. Usted ve, ahí sí. Oye, ¿cómo no recibimos la corrección? ¿Cómo no nos queremos someter? Pero lo que me conviene ahí sí lo agarro. Entonces, ¿qué es peor? ¿Amar como Cristo amó la iglesia o someterse? En el temor de Dios. Es mejor someterse, es más fácil a un hombre. Sí. Tú sabes lo que es amar a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. ¿Tú crees que fue fácil para Cristo amar la iglesia? Sí. Le costó la vida. Y eso tenemos nosotros los hombres, que están dispuestos a dar la vida por nuestras mujeres. ¿Oye? Entonces, yo no sé, yo digo que hay gente que no predica en el evangelio de Cristo. Porque el que me predica a mí, mujeres pastoras, el que me predica a mí, el diezmo, no me está predicando el evangelio de Cristo. Yo le pregunto, ¿dónde Cristo dejó esa orden? Y no solamente eso, que aquellos que dicen que el diezmo está vigente, están violando la misma ley, porque la ley no lo enseña así. Todo aquel que promueve el diezmo está en contra de la ley, primeramente porque los pastores no son levitas. Y las escrituras revelan claramente a quién se debe llevar esos diezmos. Entonces, cuando un pastor que dice que tiene a Dios, que dice que predica el evangelio, contradice lo que dice la ley, entonces ¿cómo puede venir de parte de Dios? Oye, yo creo que los escribas fariseos eran más justos que los de ahora, porque Jesús dijo en una ocasión, haga todo lo que ellos digan, pero no haga según su obra, porque de veras, hermano, es algo como que hay un orden, porque cuando hablamos de un orden, porque está bien, fue Pablo que lo escribió, pero ¿inspirado por quién? Inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo fue un apóstol de Dios y escribió inspirado por él. Incluso se hizo que no sabía nada, para que el Espíritu de Dios hablara, enseñara por él, no él. Cuando dicen que yo soy de Pablo, ¿qué dice Pablo? ¿Qué pues es Pablo? ¿Quién es Apolo? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Exacto. Tanto el que planta como el que riega, una misma cosa es. Que hasta en eso vemos, cuando yo digo que yo soy del pastor fulano, del concilio fulano, estoy en contradicción a la palabra. Claro, como que si el cuerpo de Cristo estuviera dividido, y el apóstol Pablo corrigió eso a los corintios. ¿Por qué? Porque unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Pedro, otros decían, yo soy de Cefa, etcétera. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? Entonces, podemos ver que la mayoría de denominaciones han provenido o han surgido
por la doctrina o por el pensamiento de un fundador. Por ejemplo, tenemos fundadores de esta iglesia, fundadores de otra iglesia. Cada secta lo fundó una persona y estaba basado en su propio, en lo que interpretó las escrituras. Entonces, hay personas que han malinterpretado mal las escrituras y han hecho sectas. Por ejemplo, podemos ver Martín Lutero, que aunque Martín Lutero salió de la iglesia católica, siguió preservando alguna doctrina de la iglesia católica. La mayoría. Exacto. La mayoría. Entonces, por eso que Apocalipsis dice la gran ramera y las hijas de la gran ramera. ¿Cuáles son? Fueron que salieron de ahí. Adiós. Hay gente que se han salido porque no están de acuerdo con el diezmo. Pero entonces rifan, piden, venden y buscan los cheles por otro lado. Mire, eso es lo mismo, señor. Yo quiero leer, mire, lo que dice Número capítulo 18, versículo 21. Ya que hay personas que se justifican, dice, el diezmo es bíblico. Sí, el diezmo es bíblico. Pero vamos a leer. Usted nunca he dicho que no es bíblico. Claro. Pero mire lo que dice, mire lo que dice la Biblia, algo que es bíblico, mire qué dice. Nadie puede decir que no es bíblico. No. Mire qué dice aquí. Mira, es bíblico, vamos a leer lo que dice la Biblia, mire, Número 18, 21, versículo 23. Mire qué dice las escrituras, porque incluso hasta leyéndoselo bien a la gente dice que uno está leyendo mal. Oiga eso, mire. Aquí dice aquí, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel como heredad. Recuerda que los levitas no recibieron ninguna herencia de tierra. No. Dice, he aquí he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel como heredad a cambio del servicio que llevan a cabo en el tabernáculo de reunión. De aquí en adelante los hijos de Israel no se acercarán al tabernáculo de reunión para que no carguen con el pecado y mueran. Solo los levitas llevarán a cabo el servicio del tabernáculo de reunión y cargarán con las ofensas de ellos. Este es un estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Ellos no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Aquí está hablando claro lo que dice las escrituras. Perpetuo, eso es para siempre, para el pueblo de Israel. Claro. Entonces nosotros somos gentiles. Exacto, y no somos levitas. No somos levitas. Y aparte de eso, el santuario no está aquí, el santuario está allá. Y nadie se podía acercar al santuario. Por eso, hermano, yo lo más que quiero saludar a Genis Román, que está conectado a través de Facebook Live, también Abraham Jerez, también José Pérez. También quiero por aquí saludar a Abimelech, que está conectado ahí, varón. Sí. Lo que no ha dicho una palabra más. Ramón Espino también, que Dios le bendiga. También a Leudis Faria, ese es el esposo de una sobrina mía en San Francisco, aspira a regidor en Santo Domingo por Leonel Fernández. Que Dios le bendiga a todos. Miren, mis queridos hermanos, hoy, algo que debemos entender. Usted sabe lo que está en juego, hermano, es la salvación. Y la gente está jugando con la salvación. Mire, la salvación es más valioso que todo el mundo entero. Después de la muerte viene otra vida. ¿Para sufrir o para vivir en paz? Señores, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Yo era uno que perecía por falta de conocimiento. Por eso solamente mi maestro es Jesús. Amén. Y a Él le pido sabiduría al Padre en el nombre de Jesús, que obedezco a Jesús con eso. Porque dice, cuando quiera sabiduría, pídela a Dios. Pídela a Dios. El cual le hará abundantemente y sin reproche. Pero es tanta, hermano, por ahí, aquí, han visto tanta gente que se han dejado arrastrar por cosas. ¿Usted ha estudiado lo que es el G12? Sí. Supuestamente a mí me dicen que como pastor tú tienes que renunciar al pastorado que tú tienes. Y de allá para acá tú vienes diciendo otra cosa porque lo que tú decías no servía.
Yo conozco un joven que estaba en la Nazareno los dos y de ahí duró 3 días por allá. Que eso es satánico, se acaba ya. Eso es G12. A mí me dice que te hacen hacer unos sacrificios y te quitan todos. Y te meten a un cuarto hasta caigas hasta lo más que tú puedas. Y ahí tú sufriendo. Son 3 días, supuestamente. He escuchado cosas que yo no me dejo mover por todas palabras de hombre. Y ese hombre vino de allá para acá, reprendiendo a todo el que estaba ahí y diciendo que hay que arrepentirse, que esto que el otro. Y al mes, lleno de romo. ¿Y qué pasó? Entonces, hay pastores que han tenido que renunciar al pastorado que tenían. Hombre de Dios. Y vuelvo y le digo, por falta de conocimiento, por cobarde también. La gente se va a perder, mucha gente. ¿Usted cree, hermano Hidalgo, que la salvación se pierde? Claro que sí. Dice, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Señores, y mañana echarle la culpa a un pastor, a un concilio, tú teniendo una Biblia. Gloria a Jesús. No lo puse ahí. Se me olvidó. Usted teniendo una Biblia, dejarse engañar cuando la Biblia dice en cuanto cuál es el orden, en todo, hermano, en todo hay un orden para el Señor. Sí. Hasta para comprar una casa. Para construir una casa hay un orden. ¿Qué te dice la Biblia? Analiza primero, siéntate. No comiences si tú no tienes todo el recurso, porque te va a quedar por mitad. Entonces, no va a quedar bien la construcción. Va a haber problemas. Para el matrimonio hay un orden. Y usted predica lo que dice la Biblia sobre el matrimonio. Y los religiosos contradicen la Biblia. Sí. ¿Sí, hermano? Porque yo pregunto, ¿dónde en el Evangelio de Cristo dice que un pastor tiene que casar? No lo dice, ¿no? Y hoy de la noche a la mañana hay pastores que se glorían diciendo yo casé, yo caso. Pero Carlos, los pastores de hoy en día no saben en la trampa que han caído con eso. Mire, a partir de 2030 en adelante, la ONU tiene un plan, un plan de eliminar incluso la discriminación, etcétera. Cuando eso llegue de allá para acá, de un nuevo orden mundial, por ejemplo, acabar con la discriminación racial, etcétera, y se apruebe, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Si una persona quiere casarse en X iglesia y el pastor se le niega, eso va sancionado inmediatamente y lo van a cerrar. No, y no podemos ir más para allá. Cuando un hombre y un hombre se juntan, ya están casados. Si viven en una casa. Ya el pecado está. No es porque, no, mira, 2 homosexuales se casaron en el Estado Civil o un sacerdote, un pastor lo casó. No, hermano, el pecado no entró ahí. Inmediatamente ellos se enamoraron. ¿Está en pecado? ¿Está en pecado, hermano? Sí. No, porque están casados, no están conviviendo juntos. No, sin licencia de matrimonio y con licencia de matrimonio, Claro. Ya el pecado está como que... entonces lo más bonito, hermano Hidalgo, que hay gente que coge a Romanos 13 Sí. para justificarse de que no está casado, está en pecado porque está violando la ley. Cuando Pablo escribió Romanos 13, ni siquiera le pasó por la mente el matrimonio. Porque ¿a dónde comenzó el matrimonio? En Génesis comenzó. Otra cosa, que usted no puede ser bautizado si no está casado. ¿Qué tiene que ver la Biblia, el matrimonio, con el bautismo? Yo nunca he visto un tema que se hable de esas dos cosas a la misma vez. Hermano, hay un capítulo en la palabra que se hable sobre el matrimonio y el bautismo. Yo no lo he leído, hermano Hidalgo. Pero usted sabe que lo que pasa es que muchos pastores, por no conocer la historia,
se han dejado meter doctrina, por ejemplo, que si tú no te casas, no te puedes bautizar. Mire, primeramente, en la Edad Media por ahí, a la Iglesia Católica le dieron un privilegio de poder casar a la persona. Y ese primer matrimonio se conocía como el matrimonio canónico. Yo no sé cómo algunos pastores no estudian historia. Supongamos que dice que el que no está casado por el matrimonio civil está en pecado. Vamos a suponer que sea así. Pero el primer matrimonio que existió en la Edad Media fue el matrimonio canónico, que era permitido solamente entre personas bautizadas por la Iglesia Católica. Y lo dice en el canon de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en el canon dice que el matrimonio solamente podía concederse entre personas bautizadas por la Iglesia Católica. Y si usted no era bautizado por la Iglesia Católica, no se podía casar. Y eso dio lugar a que muchas personas pudieran llegaran a casarse, como hoy le malinterpretan, la unión libre. ¿Qué pasó? Hubo un rey de Inglaterra llamado Enrique. Él quería divorciarse. Oiga esto, para que usted vea cómo fue que surgió el matrimonio civil. Y yo no creo que Dios va a inspirar a una persona a cometer un pecado para fundar una ley. Por ejemplo, él le pide un divorcio al Papa y el Papa se lo negó y él le dijo que lo que Dios unió no lo separa el hombre, y en eso estamos de acuerdo porque la Biblia lo dice. Entonces este rey, ¿qué hace este rey? Se divorcia de la Iglesia Católica y funda su propia ley, donde ahora él puede casarse con la mujer que él quiera. Y de ahí todos los países copiaron ese mismo modelo, divorciarse de la Iglesia Católica, es decir, la separación de la Iglesia y del Estado. Entonces hoy en día hay personas que creen que el matrimonio legítimo es matrimonio civil. Cosa que usted ha mencionado ahí un nombre que creo que no es bíblico. La Iglesia Católica. Yo he dicho que no hay Iglesia Católica. Hay religión católica. Incluso hubo aquí alguien que me dijo a mí una vez unas palabras, me las voy a conservar, y me habló de los pastores, por qué los pastores usan tal cosas. Él me habló, voy a hablar claro. Digo, varón, ¿por qué los pastores andan en jipeta? Digo, bueno, varón, si trabajan, puede andar en jipeta. Claro. Yo no estoy de acuerdo que se coja la ofrenda y otras cosas, la finanza para comprar jipeta, pero cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera. Sí. Pero yo le digo a él, porque es de la religión católica, y me digo yo, pero ve acá, pero los sacerdotes también andan en jipeta. Me dice, sí, pero nosotros no somos cristianos. Nosotros no somos iglesia. Un joven nacido ahí, siendo de lo del coro, la gente, todo el tiempo ahí, me dice, nosotros no somos iglesia. Y yo, ¿qué ustedes son? Nosotros somos una institución de poder. Hace ya unos 4 años, sí, alguien venía, incluso hasta predicadora por aquí, supuestamente, o sea, predicadora, pero supuestamente alguien venía en la guagua y venía hablando de política. Y alguien dijo, no, porque ustedes los católicos lo que son es políticos. Y la iglesia no se debe involucrar en la política. Ella dijo, no, nosotros no somos iglesia. Nosotros somos una institución de poder. Digo, wow, mira, los dos comunicadores, las dos personas compaginan. O sea que entre ellos se saben, se habla de iglesia, pero no hay iglesia entre ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia católica, no estamos hablando de la realidad, porque no hay iglesia católica. Y bíblicamente no hay iglesia Asamblea de Dios, no hay iglesia adventista, no hay iglesia Testigo de Jehová, no. Hay una sola iglesia. Y el fundador de esa iglesia es Cristo. Lo que pasa es que viene mucho en el nombre de Cristo a engañar. Y ya hoy son cristianos y son iglesia. Pero si tú te vas a la realidad de la iglesia, no tienen nada. Pero yo estoy regalando aquí 5 Biblias. El que me diga a mí qué hay en tu religión, que venga de la iglesia primitiva, que venga del orden, que tenga el orden bíblico del Nuevo Testamento, del Evangelio de Cristo. Y tengo más de 5 años dando esas 5 Biblias. Y nadie ha venido a traerme un texto, un orden que ellos tengan como doctrina de la iglesia. ¿Por qué?
¿Usted cree que aquí hay una religión que tenga el bautismo bíblico? Bueno. No. Aquí hay una religión que tenga el diezmo bíblico. Aquí hay una religión que tenga matrimonio bíblico, que lo realicen. Hermano, ni la cena del Señor, porque hasta le llaman Santa Cena. Palabra que no está. Usted mencionó ahorita una palabra, unión libre. ¿Usted cree que hay unión libre? No. ¿Eso es bíblico? Inmediatamente Juan Carlos va allí y hace un pacto. Está soltero y va allí ahora mismo y se encontró una mujer por ahí que ni la conoce. Wow, quisiera que tú seas mi esposa. Y dice ella, acepto. Exacto. ¿Cuándo comenzó ese matrimonio? En ese momento. En ese mismo momento. Eso mismo yo le enseño. No hay unión libre ahí. Porque eso es un pacto conyugal. Los dos están haciendo un pacto en ese momento. Mire, yo en una ocasión estaba explicando eso mismo. Porque hay personas que creen que el matrimonio consiste cuando usted firma un papel. Entonces, ¿por qué las escrituras hablan en el caso de María y José? No dice las escrituras que José iba a dejar a María para que, porque José estaba pensando de que María le había hecho infiel a él. Entonces quiso dejarla secretamente. Entonces, por el temor de que ella la vayan a apedrear, ¿entiendes? Entonces se consideraba un adulterio. Oye, los dos no estaban viviendo juntos, pero ya era para José eso era un adulterio. Varón, ahí hay alguien que está dolido por ahí. Dice Bibelé, el religioso Bibelé. Varón, predique a Cristo. Diga, Cristo salva. Cristo liberta. ¿Quién no sabe eso? Todo el mundo lo sabe. Eso. Yo no tengo que estar repitiendo ya lo que el mundo sabe. Eso lo sabemos inmediatamente. Nosotros empezamos a tener conciencia. Y la doctrina de Cristo que ahora, eso es lo que nos inculca en la mente. Yo lo digo públicamente, él lo predica a Cristo. Ahora lo que hay él predica a Satanás. Lo que hay que saber es cómo tratar a los demás. No, y él predica a Satanás. Porque el que predica errores o un evangelio diferente, predica a Satanás. Es un pichón del diablo. Es un evangelista del diablo o profeta del diablo. Y como profeta, para mí, si no se arrepiente, no se arrepiente, para es que del él le diablo. explique cómo es que se predica a Cristo. Cristo es la verdad. Y la verdad, cuando usted la predica, está predicando a Cristo. Sí. Ahora, cuando usted está en contra de la verdad, usted es un pichón del diablo. En su mente, en su corazón, usted lo que tiene un demonio adentro. Porque que es de Dios no se molesta por la palabra. Ahora corrige por la palabra. Yo me puedo equivocar. A mí me gustaría que venga y me diga, mire, varón, usted dijo tal cosa. Y la Biblia dice otra. Porque él no usa la Biblia, varón. Y a muchos oyentes también. Es que él no usa la Biblia. Y da pena que estos pastores tengan que evangelista por ahí con un título de evangelista y lo invitan otros más perdidos que él. Que eso da pena. Que predique a Cristo. ¿Y qué nosotros estamos predicando aquí? Cristo es la palabra y aquí no se está relajando con la palabra. Aquí se está diciendo lo que dice la palabra. Ahora que venga aquí un sacerdote y no desmientan. Una vez estaba yo en una bomba de gas. Y estoy hablando yo de matrimonio y llegó un sacerdote en su guagua. Yo miro, bueno, pregúntele al sacerdote. Él bajó y gritaba un poquito. Y dije, no, varón, yo no discuto la palabra en la calle. Digo, invíteme a su templo. Porque está escuchando lo que yo estoy diciendo, que el sacerdote, en vez de casarse y no casar, se ponen a casar y no se casan. El sacerdote debe casarse. Si no tienen don de continencia, porque va a caer en pecado, o con un varón, o con otras hembras. Y yo no sé por qué esa religión le prohíbe a los sacerdotes casarse. Eso lo dice la Biblia. Zacarías era para los postreros días prohibirán casarse y atenerse de los alimentos que Dios creó. Eso lo dice la Biblia. Entonces, vuelvo y le digo, es muy necesario que uno aprenda de la Biblia. Pero mañana, hermano, ya que el tiempo se nos ha terminado. Tiene la invitación abierta, Bibelé. Bibelé, es que él por aquí, él no va a venir, hermano. Él no va a venir. Porque entonces, si él no viene, entonces ahí queda como que lo que él está diciendo, lo que él está predicando no tiene base, porque él tiene que venir a defender lo que él está predicando. No, yo quisiera porque que hay muchos oyentes aquí que lo escuchan a él, porque él viene aquí, él cubre un programa los sábados de vez en cuando, y él tiene muchos oyentes aquí. Exacto. Entonces él tiene que venir a desmentir.
Y eso que no estamos diciendo Pero que... ni siquiera por aquí ha desmentido la mentira que habló, hablándome a mí, que Dios le dijo, si Dios hablarle nada. Eso fue que lo oyó algo por ahí, seguro, un grupo o algo. Entonces, ¿qué te puedo decir, manito? Deja de defender, porque otra cosa que yo he dicho, a mí ningún pastor nunca me ha llamado aquí para contrarrestarme lo que yo predico. Nunca. Sin embargo, hay ovejitas por ahí que quieren defender los pastores. Hubo uno que me dijo, varón, yo todo estoy de acuerdo con usted menos el matrimonio. Me estaba terminando el tiempo, digo, mire, yo lo invito mañana a que usted me corrija por la palabra. Me dice, yo voy. Digo, de verdad usted va a venir y dice la palabra que nuestro sí sea así. Al otro día cuando vengo temprano. No vino. Digo, y cuidado si te lo prohíbe. Yo, esperando el varón, no vino. Ni siquiera me ha llamado para decirme, varón, ¿por qué no fue? Pero mire, ya que él dice, predica a Cristo, el mismo Cristo dijo, y por eso uno tiene que enseñarlo, todo lo que Jesucristo dijo, porque eso es predicar a Cristo. Jesucristo dijo, no juzguéis conforme a la apariencia, sino que juzguemos con justo juicio. Ahora bien, ¿cómo una persona puede hacer un juicio sobre usted de que usted está errado sin primeramente escuchar lo que usted está diciendo? Sí, porque antes de comenzar el programa, porque una cosa es, óyeme, para el pueblo, ¿quién queda feo? Por ejemplo, yo una vez invité a todos los pastores de Sánchez, yo entregándoles una carta, y no vinieron. Me dijeron algunos que sí, y otros que iban a mandar, ni mandaron ni vinieron. ¿Y qué pasa con ustedes, Juan Carlos, que nos escuchan todos los predicadores de Sánchez? ¿Los tenemos confundidos a ustedes? Porque yo hablo que no se debe diezmar, hay otro que manda diezmar, pero no nos queremos juntar, y nos llamamos hermanos a través de eso, y nos llamamos cristianos, y nos llamamos hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo tú puedes ver quién tiene la verdad y la mentira? El que anda huyendo, que no tiene la verdad porque no quiere ser confrontado cara a cara, o el que quiere ser confrontado. ¿A quién tú más crees? Óyeme, tenemos un pueblo que lo tenemos confundido. Amén. Pero el tiempo se nos ha terminado, mañana. Hermano. Mañana vamos a continuar con este evangelio de Jesucristo. Amén. Mañana todo el que se quiera conectar, que se conecte, que diga lo que diga. Pero sí vamos a denunciar a estos predicadores falsos que andan por ahí hablando en contra de este evangelio. Son falsos. Y lo vamos a mencionar con su nombre. Porque hay un pueblo que está siendo engañado por un grupo de personas que predican un evangelio diferente. Mis queridos hermanos, se despide de ustedes su hermano y amigo Carlos García y Edwin Hidalgo. Y en los controles. Juan Carlos aquí. Amén. Controlando nada más. Amén. No opinando. Amén.